vamos a hablar de un tema, del tema de la determinación. El título del mensaje es Determinados. La palabra determinación es la fuerza o la voluntad que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Es una fuerte decisión de continuar pase lo que pase y que te ayuda a sentirte pleno. Eso es determinación, ¿no? Y a ver, ¿y qué tan determinado, qué tan determinada estás en tu vida? ¿Qué cosas te propusiste? A ver, y para ayudarlos un poco a pensar, es preguntarles, es decirles que hay muchas clases de determinaciones y van cambiando a lo largo de tu vida. Cuando sos un niño, estás determinado ¿a qué? A ir a jugar. No, a andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta, a jugar al fútbol. Son tus determinaciones. Cuando vas creciendo, decís, bueno, me determino a terminar la escuela, a estudiar. O me determino a encontrar un trabajo o a aprender un oficio. Pero esas son determinaciones buenas, ¿no? Que uno se pone en su vida. Pero también hay gente que se determina a hacer cosas negativas, cosas malas. ¿No? Por ejemplo, yo me determino a ejecutar mi venganza, ¿no? El vengativo. Y claro, el vengativo se determinó a ejecutar la venganza. Está pensando en todo el tiempo, ya me la vas a pagar. Cada vez que digas, ya me la vas a pagar, estás determinado a ejecutar una venganza. Claro que sí, claro que sí. Y se ríen porque si la habremos hecho, ¿no? Sí, así que me dijo tal cosa, ya me va a conocer. ¿No? Y tenemos hasta dichos para eso. Pero hay personas que aún sin querer se determinaron a vengarse, como decía, a estar amargados, a sentirse solos, a sentirse desgraciados. Por eso es que la determinación es una decisión personal, pero que cada uno tiene que encontrar qué es lo que quiere determinarse. Y aquí déjenme decirles de que el sentimiento me importa muy poco, porque si vamos a manejarnos por nuestros sentimientos, los sentimientos son traicioneros. No, uno tiene que a veces dejar de lado los sentimientos y empezar a utilizar la razón para que tu vida empiece a tener sentido. Porque los sentimientos, si te vas a dejar llevar por la bronca, ¿a dónde vas a ir a parar? A la amargura. ¿No? Es así. Es así, todo te deja tirado en algún lado, pero si te dejas llevar por el perdón, aunque no lo sientas, te vas a llegar, ¿a dónde? A la libertad. Porque es eso a donde deberíamos estar llegando. Entonces, ¿qué tan seguro estás o qué tan segura estás de que lo que te propusiste en tu vida sea lo que Dios quiere para tu vida? Porque yo te aseguro que Dios no quiere que vivas amargado. Dios no quiere que vivas enojado. Dios no quiere que vivas afligido. Y ojo, no digo que no vas a pasar problemas, porque problemas los vas a pasar y los vamos a pasar todos. Todos vamos a tener alguna excusa para enojarnos, ¿no? Y a veces no sé si les pasa a ustedes, ¿no? De que se levantan un día que parece que está todo bien y de repente algo les cambia todo. Y de repente te dicen, hola, y vos decís, hola, ¿no? Así, epa, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué bicho te picó? ¿No? Y estamos así, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Es que el diablo quiere que nos determinemos a ser unos perdedores que viven enojados, que viven angustiados, que no tienen sentido en su vida. Y hay 4 preguntas principales que todos buscamos responder durante nuestras vidas. Aunque no tengas creencias, aunque no creas en nada, hay 4 preguntas que las personas intentan responder en su vida. Y la primera es, ¿quién soy? Que habla de la identidad. Todos quieren saber quiénes son. De hecho, cuando sos chico, te interesa hablar con tus padres y te dice, ¿y mi abuelo quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Y mi bisabuelo, vos sabés cómo se llamaba. Y preguntamos porque nos interesa saber quiénes somos. Y tener un sentido de identidad. La segunda pregunta, que también es importante y en la filosofía se habla muchísimo, es ¿de dónde vengo?
Y es la pregunta acerca de tu origen. ¿No? ¿Vieron que la otra vez estaba viendo un caso de estos hijos de desaparecidos durante la dictadura, uno de estos nietos recuperados que llaman, y resulta que el chico este tuvo una vida re feliz, sus padres, si bien fueron padres que lo apropiaron, pero no estaban relacionados con ninguna actividad rara, fueron gente buena simplemente que vieron la oportunidad de tener un bebé porque no podían tener y se lo quedaron, ¿no? Ilegalmente, todo eso, ¿no? Pero tuvo una vida feliz. Pero un día se enteró de que era adoptado. Y dijo, quiero saber quién soy. ¿No? Y empezó a buscar, empezó a atar cabos, terminó ahí, creo que en las abuelas de Plaza de Mayo, hicieron un ADN, encontraron que su papá se llamaba, no me acuerdo cuánto, y bueno, salió todo así, pero él nunca hubo nada que le hiciese sospechar, simplemente la curiosidad de saber quién soy y de dónde vengo. Pero si vamos un poquito más atrás, podemos hacer esa pregunta que sea un poco más trascendental, ¿no? ¿De dónde vengo como ser humano, como persona? ¿De dónde he salido? Son preguntas que tenemos. La tercera pregunta que se hacen es ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No te preguntaste muchas veces ¿para qué vivo? Hay gente que se pregunta eso. Y algunos determinan de que no tienen necesidad de seguir viviendo y hacen locuras. Y otros, pero todos nos hemos preguntado, ¿cuál será mi motivo que esté acá? ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada, dicen algunos. Esta es la pregunta del propósito. Y la cuarta pregunta es, ¿a dónde voy? Que es la pregunta que tiene que ver con el destino. Y esto es una pregunta que todos, absolutamente todos, se hacen. Yo una vez estaba hablando y predicándole a estaba hablando con Ricardo, el papá de Anita, cuando no estaba convertido. Y estábamos ahí con Virginia y digo, ya que estás, era tu papá. Y le digo, ¿pero qué pasa después de la vida? ¿No? Porque él no quería saber nada. Él se hacía el que no quería saber nada, después quiso saber todo. Y la verdad que, bueno, luego el Señor decidió llevárselo, pero él se fue con nuestro Señor. Pero fuera de eso, él me decía, no, nada. El propósito de la vida es ser bueno y hacer lo mejor para tu familia. ¿No? Y ese argumento me pareció bastante bueno dentro de todo. Se ve que ya lo había ensayado alguna vez. ¿No? Pero el propósito de nuestra vida es algo que las personas todos buscan, aún el que dice que no cree. Por supuesto que evidentemente la semillita le fuimos plantando porque al tiempo Ricardo estaba en la iglesia y siendo bendecido por nuestro Dios. Así que el a dónde voy también es importante. Y cuando encontremos las respuestas a estas preguntas, podemos decir que encontramos la verdadera felicidad. Cuando vos sepas quién sos, de dónde venís, por qué estás aquí y a dónde vas a ser feliz. Es así. ¿Por qué? Porque se te van un montón de preocupaciones que tenés en tu vida. Y ahí está el tema. Y el único que puede darte las respuestas a estas preguntas es tu Creador. ¿Y por qué digo tu Creador? Yo digo siempre que el inventor de algo sabe para qué se hacen las cosas. Imagínense que yo agarro este celular y en vez de usarlo para hablar, todo eso, lo pongo como una traba para que el viento no me mueva la puerta. ¿Lo puedo usar para eso? Sí, ¿cómo que no? Sí. Es un tragapuertas tecnológico. Pongo el celular ahí en el piso y listo. ¿Lo puedo usar para eso? ¿Es para eso? Entonces, ¿y cómo sé yo? Porque el inventor no lo diseñó para eso. Lo diseñó para hablar, para interactuar, para hacer todas esas cosas. Entonces, ¿por qué muchas veces vos estás viviendo cosas para las cuales no fuiste diseñado? ¿O vos te crees que Dios te puso aquí en la tierra para que estés sufriendo? ¿O vos te crees que Dios te puso aquí en la tierra para que andes mendigando por ahí un poquito de cariño? No, Dios te puso para que cumplas sus propósitos y cuando cumplís sus propósitos se cumplen los tuyos también. Y cambiás tu forma de ver el futuro. ¿Por qué? Porque estás viviendo en los propósitos que tu diseñador te dio. Y eso es
totalmente asombroso. Entonces, tenemos su potencial. Vos tenés potencial. ¿Sabés que tenés potencial? ¿Y el que tenés al lado, tiene potencial? Míralo. A ver. ¿Estás seguro de que tiene potencial de algo? Decile, declarale por fe, vos tenés mucho potencial. Ahí está. Bueno, a ver, todo bien con ustedes, ahí está, tenés mucho potencial, ya lo sabés, pero ¿qué piensa Dios de vos? ¿Qué ve Dios cuando te ve? Ay, Señor, ¿no? ¿Qué ve Dios cuando te ve? Y yo digo, ay, Señor, si me ves todo como soy, estoy frito. No, en serio. Cuando pensaste mal de allá, cuando hiciste mal aquello otro, cuando respondiste mal acá. ¿Qué es lo que Dios ve? Y sabes que Dios no te ve con tus ojos. Dios te ve con otros ojos. Y miren lo que dice en Efesios 1, 4 y 5. También en Cristo, Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos un pueblo santo, es decir, libres de pecado ante Él. Primero dice que Dios te escogió antes de que existiese la humanidad. Antes de que existiese el universo, Dios ya te había escogido. Dios te escogió antes. Y eso es maravilloso. Y dice, a fin de que seas santo. Y santo significa separado. Quiere decir, a ver, la santidad no significa andar con una aureola en la cabeza. No, porque uno dice, el santo es ese que se porta todo el tiempo. No. La santidad es algo más profundo y algo mucho más simple. La santidad es esa que recibimos cuando el Señor nos hace libres del pecado. Dice que nosotros fuimos hechos santos. No sos santo por derecho propio, pero sos santo porque Dios te hace santo. No necesitas ser perfecto para ser santo delante de los ojos de Dios, porque Dios te ve con unos ojos especiales, donde Él está mirando tu potencial. Él no está mirando cositas, detalles. Ya sabe que sos pecador. No tiene que andar sabiendo que sos todo lo que sos, que tenés mal carácter, que te levantás con mal aliento a la mañana y todas esas cosas. No, Él sabe todo eso. Si Él te creó. Pero lo que Dios quiere que vivas es de otra manera, pensando como Él te piensa. Dice el verso, antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Estoy leyendo Efesios 1:5 de la versión Palabra de Dios para Todos. A Dios le dio gusto crearte. Le dio gusto que nazcas. Hayas nacido donde hayas nacido. De repente, algunos de ustedes, la otra vez charlando con el hermano Ramón Pedroso, que lo tenemos acá, él contaba cómo fue su infancia. ¿No? Una infancia llena de abandono, llena del chiquito que nadie quería, pero él le encontró el sentido a su vida. Y Dios le dio un sentido a su vida. Si quieren después pregúntenle a Ramón. Levante la mano, Ramón, así lo ven. Ahí, un día se lo vamos a hacer contar. Porque es una historia en serio hermosa de lo que Dios puede hacer con una persona. Y él no sabía cuando tenía 5 años, se quedó solito ahí. No, porque a los 5 fue que decidió salir al mundo. 5 añitos. Él no sabía qué iba a pasar de su vida. Él no sabía que Dios ya lo había elegido. Y dijo, este es mi hijo, yo lo voy a cuidar. ¿No? Y preparó todo para que llegue al punto donde hoy uno lo ve y su nombre es muy interesante de charlar. Donde cuando habla, qué hombre culto, dice, ¿no? Es decir, porque tiene una forma así muy interesante el hermano Ramón. Perdón, hoy le tiré florcitas. Pero quiere decir, yo veo esto tantas veces con personas que para la sociedad eran descarte y que de repente Dios los transforma en personas que son así y dices, wow, ¿no? Recontra wow, lo que Dios puede hacer cuando alguien decide, ok, te voy a seguir. Entonces, a ver, cuando nuestras vidas carecen de sentido,
la vida se vuelve difícil de aguantar. Cuando la vida carece de sentido, la vida se vuelve difícil de aguantar. Por el contrario, aquellos que conocen el propósito en sus vidas, tienen éxito. Y el verdadero éxito está en cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Y eso también hace que tengas éxito en otras áreas de tu vida. Tenés éxito en tu familia, tenés éxito en tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el propósito de Dios que Dios tiene para vos. Y ya les digo, y no significa tener ni mucho dinero, ni tener mucha fama. Algunos obtendrán eso, otros no, pero el éxito es otra cosa. El éxito es ser feliz con lo que tenés. Y realmente disfrutar de todo lo que Dios te está dando. Y quiero hoy presentarles entonces una historia de éxito. ¿Quieren conocer una historia de éxito? De alguien que encontró su propósito en su vida. Y esta es una historia bastante desconocida. Está en la Biblia, pero es una historia bastante desconocida. Vamos a ponernos en contexto primero. ¿Cuántos están haciendo el plan de lectura que estamos siguiendo aquí en la iglesia? Bueno, más o menos la mitad. Pueden todos sumarse todavía, ¿eh? ¿Cuál es el personaje de las últimas semanas? Ahí los veo si están leyendo o no están leyendo. Personaje central de la historia que estamos leyendo en los últimos días. Moisés. ¿Cuántos entonces estuvieron leyendo la historia de Moisés? Estoy leyendo cómo nació, cómo fue puesto en Egipto, en la canastita, todo eso lo saben. Y si no lo vieron ahí, lo vieron en la novela brasilera de que pasó Telefe hace un tiempo. ¿No? Es decir, yo me acuerdo que hace unos años hacíamos el grupo de amistad en la casa de hermana Inés y venía y hablábamos de Moisés y Ana nos contaba toda la novela. Anita nos contaba sí, porque bueno, y había algunos detalles que en la Biblia no están, pero que en la novela los agregaron, pero conocieron la historia. Bien, entonces conocen ahí. La historia de Moisés está ambientada en Egipto y en Medio Oriente hacia el año 1400 antes de Cristo. Hace un montón para atrás, más o menos, ¿no? En dicho mundo, ¿saben qué? No había ateos. Así como en este mundo hoy por hoy hay muchos ateos, en esa cultura no había ateos. Todos creían en la existencia de dioses malévolos y benévolos, dioses buenos y dioses malos. Y entonces todos ellos trataban de alguna forma agradar a ese Dios o de aplacar a ese Dios de alguna u otra forma para que ese Dios no los maldijese o los bendijese como querían. ¿No? Pero sobre todo lo que tenía era que era una sociedad politeísta, creían en muchos dioses. No creían en uno solo, sino que creían en el Dios del viento, en el Dios del sol, en el Dios de la tierra, en el Dios del mar, casi todos relacionados a cuestiones naturales, ¿no? A las ciencias naturales. Y la religión gobernaba todas las áreas de la vida. Pasaba allá en Europa y años más tarde también aquí en América era exactamente igual. Israel en esa época adoraba a Dios con un culto un poco antiguo, digamos, porque Dios se fue revelando a los patriarcas de manera gradual. Entonces ellos no tenían una religión muy formada. Recuerden que si estuvieron leyendo, sabrán de que Dios se le presentó a Moisés, porque él no lo conocía a Dios. Él no sabía quién era Dios. Y estuvieron 400 años en Egipto y durante esos 400 años en Egipto se fueron contaminando. Ustedes vieron que la gente cuando se juntan unos con otros se terminan mezclando de alguna forma. Y luego, no solamente eso, sino que iban a estar después 40 años en el desierto y después de esos 40 años en el desierto iban a volver a la tierra de Canaán, a la tierra ahí a la zona de Palestina, donde también estaban los cananeos que tenían muchos puntos de contacto porque eran medios parientes con los hebreos, pero a la vez tenían una cultura muy idólatra, sobre todo basado en el culto a la tierra y todo eso. Por lo tanto, Dios, al sacarlos de esos 400 años de esclavitud, tuvo que empezar a hacer un trabajo fino de empezar a mostrarse quién era. En esa época los dioses eran el dios del sol, el dios de la luna, el dios de esto. Entonces cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza, le dice, bueno, ¿cómo te llamás? Porque él estaba acostumbrado a que, ese sería el dios de la zarza a lo mejor. Y Dios no le da un nombre. Dios le dice,
Yo soy. ¿Cómo yo soy? Yo cuando era chico y leía esto, dice, ¿qué clase de nombre es yo soy? Yo soy no es ningún nombre, exactamente, no es ningún nombre, o es un nombre que significaba, porque le dijo, vas a ir en nombre del yo soy. Hoy por hoy nosotros tenemos algunas canciones, el gran yo soy, decimos, pero hoy entendemos de qué se refiere o no, pero la verdad es que cuando le dice así, le está diciendo, no tengo nombre. Soy el Dios que lo llena todo, el Dios que lo completa todo, soy el único, el verdadero. Y ahí es donde nace el primer pueblo realmente monoteísta de la historia de la humanidad. Estuve investigando este tema, si había habido otros casos y hubieron otros indicios de personas que creían en un solo Dios, pero el primer pueblo en la historia que realmente abrazó el monoteísmo fue el pueblo de Israel. Y ellos originaron lo que hoy por hoy, digamos básicamente las tres religiones más importantes, cristianismo, judaísmo y el Islam, surgen de esta primera revelación que Dios tiene con Abraham y todo eso. ¿No? De hecho, bueno, un día vamos a hablar de eso, porque hay todos unos temas ahí atrás de eso, de cómo el diablo trata de mezclar cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces Dios, como parte de esta nueva religión que les dice, bueno, ¿saben qué? Ahora que estamos en el desierto, yo les voy a hacer construir un templo móvil, ¿no? ¿Y cómo se llamaba ese templo móvil? ¿Alguno sabe? El tabernáculo. Tabernáculo significa carpa, tienda. No tiene un nombre, pero bueno, ese es el significado básico de esa palabra. Entonces les dijo, van a fabricar una carpa y les dijo, y lo van a hacer con estas especificaciones. A ver, Éxodo 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. ¿No? Entonces Dios les dio instrucciones muy precisas de cómo tenían que hacerlo. Y este tabernáculo sería el lugar central de la adoración de Israel. Y ahora van a entender por qué era tan importante. Primero, sería Dios habitando en medio de ellos. Fíjense, el primer verso que leímos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Y ellos qué hacían? Armaban la carpa y alrededor de la carpa armaban todas las otras carpas de todo el pueblo. Entonces Dios estaba en el centro. Entonces el primer sentido, y entiendan, esto era como Israel estaba saliendo de 400 años de esclavitud y estaba entrando en una nueva dimensión, que iba a ser la dimensión de la ley. Sin embargo, Dios estaba como que estaban en el jardín de infantes y Dios le tenía que explicar todo de a poquito porque todo junto no lo iban a entender nunca. Entonces lo primero que Él les enseñó con esto bien gráfico es que Él iba a ser el centro, ¿no? Y eso es obviamente todavía algo que se aplica ahí a nosotros. Dios quiere seguir siendo el centro. Cuando Dios es el centro, todo se acomoda. No, la otra vez estuvimos charlando con algunos de los muchachos, contándoles de esto, ¿no? Hay un método de explicar el evangelio que se representa con una silla. Y dice, en la silla estoy sentado yo y mis problemas todos desordenados alrededor. Pero cuando en la silla yo me corro, es decir, en el trono de mi vida, yo me corro y lo siento a Cristo y yo me quedo al costado, todo lo demás empieza a alinearse. Y esto era lo que el Señor les estaba enseñando. Yo soy el centro de su vida. Pero ¿saben qué? Ellos eran nómades en esa época. Y como eran nómades, iban a través del desierto, pasando de lugar en lugar. Y lo hicieron durante 40 años. Y cada vez que levantaban esa carpa, la plegaban, la armaban todo así, y la carpa iba con ellos. Hasta ese momento, los dioses eran locales. Eran dioses de tal lugar, el dios de tal lugar, otro lugar, el dios de tal otro lugar. Y a partir de este momento, Dios se movía con un pueblo. Entonces dejó de ser el Dios local a ser el Dios de un pueblo. Y donde está ese pueblo, ahí está ese Dios. Y de vuelta, es otra cosa que ocurre hoy. Dios está donde vos estés. Vos vas a un hospital y orás por una persona y Dios está con vos. Vos estás en tu casa peleándote con tu marido
Y Dios está mirando también. Porque Dios no se quedó en la iglesia. Dios no está acá nada más. O peleándote con tu esposa, digo, no sé. Entonces Dios ahí cambió la forma de pensar cómo era la gente. La gente pensaba que Dios se lo podía ir a buscar a tal lugar. Y el diablo quiere que sigas pensando eso. El diablo quiere que sigas pensando que a Dios tenés que ir, caminar tantos kilómetros para ir allá al lugar, porque ahí en ese lugar está Dios y está tal estatua que me va a dar la bendición. Cuando Dios te dice, yo estoy en medio de ustedes. No hace falta que vayan a ningún lado, simplemente búsquenme. Y es esto lo que Dios les estaba enseñando. Entonces, Dios era el Dios de un pueblo cuyo Dios iba con ellos. Fíjense cómo cambiaba todo, cambiaba la forma de pensar. Y entonces esto era el tabernáculo. Y aquí viene el personaje que les quiero presentar. Resulta que Dios le dice a Moisés lo siguiente. Acá en la próxima. El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. ¿No? La historia que les quiero contar hoy es la de Bezalel. ¿Cuántos habían escuchado este nombre? Sí, yo lo leí, pero la verdad que nunca le presté atención. ¿Pero por qué es una historia de éxito? Porque Dios le dio a este hombre la labor de hacer la parte central del tabernáculo. La parte central del tabernáculo era el arca del pacto. ¿Saben lo que era el arca del pacto? El arca del pacto era una cajita. Porque básicamente una cajita de 1,20 m de largo por 70 de alto y por 70 de ancho. ¿No? Algo así, ¿no? Más o menos. Era una caja de madera de acacia que luego iba a estar recubierta de oro. Y arriba de eso se iban a hacer 2 esculturas de 2 ángeles que se tocaban las alas entre sí. Y después se iba a llenar de detalles, de detalles finos. No iba a ser una cajita así nomás. Era algo muy elaborado. ¿Pero por qué era especial esta caja? Porque en esta caja iba a estar adentro de esto, iban a estar los 10 mandamientos, un poco del maná y el báculo de Aarón que había reverdecido. No voy a entrar en ese tema, que también es todo un tema para hablar. Pero desde esa caja, Dios dijo, desde ahí yo voy a hablar a mi pueblo. Y Bezalel le tocó hacer esto porque Dios lo había planificado desde antes. Y a ver, y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque esta caja iba a ubicarse en un lugar que se llama el lugar santísimo. El lugar santísimo, esta tienda era como una cebolla con capas, ¿no? Donde el primer lugar podían entrar todos. El segundo podían entrar solamente hombres. El tercero podían entrar sacerdotes. Y en el cuarto, creo que no sé si me pasé de rosca, eran 3, ¿no? Nomás. En el tercero entraba el sumo sacerdote, que era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo entraba el sacerdote, ¿saben cuántas veces? 1 vez al año. Y Bezalel tuvo que hacer algo que nadie iba a ver, solamente el sumo sacerdote, y lo iba a ver 1 vez por año. Pues decís, bueno, pero ¿y para eso tanto para eso? Sí, claro, porque Dios lo había preparado. Y quiero contarles un poquito más de Bezalel, qué es lo que pasa, de lo que sacamos de la historia bíblica, ¿no? Bezalel, ¿dónde aprendió su oficio? Bezalel lo aprendió en Egipto. Bezalel era artesano. Dice que Dios lo llenó de gracia y todo eso. Sí, perfecto. Pero yo no conozco a nadie que diga, ay, el Señor. Una vez apareció en la iglesia uno que me dijo que el Señor me enseñó a tocar la guitarra. Y se puso a tocar la guitarra y la verdad que era para sacarlo a patadas. En serio se lo digo, ¿eh? Dios te da talentos para que los uses. Y Bezalel los aprendió en Egipto. ¿Dónde los va a aprender si no?
Si él venía caminando con ese pueblo, él ya era artesano. Y posiblemente, a ver, estas son especulaciones, algunas que voy a hacer, pero posiblemente él, siendo tan bueno, haya sido un artesano que haya estado haciendo ídolos para los egipcios. Tranquilamente. Era tallador y habrá hecho alguna imagen de Isis, de Osiris, vaya a saber, de esos dioses que tenían, Akenatón, no sé qué es lo que tenían en esa época. Pero Bezalel aprendió su oficio desde chico. Como, no sé, mucha gente que ha llegado a la iglesia y ha tenido oficios o ha tenido dones. Hay gente que ha llegado y que cantaba en grupos de música que no eran cristianos y terminaron cantando. Porque Dios hace eso. Dios transforma lo que estaba en Egipto y lo lleva ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, a ver, Moisés mismo fue una persona formada en el carácter, en todo, como un líder, como un príncipe. ¿Dónde? En Egipto. Y Bezalel, y a mí lo que me llama la atención acá es que Bezalel, resulta que estaba ahí, él sabía hacer estatuas, todo eso, y es muy probable que cuando estaban en Egipto, cuando estaban en el desierto de Sinaí y Moisés fue llevado al monte Horeb, ¿qué pasó abajo? ¿Recuerdan lo que pasó abajo? Hicieron un becerro de oro. Yo lo veo muy sospechoso a Bezalel de haber participado y de haber metido un par de martillazos en ese becerro. No sabía, era ignorante. Y resulta que baja Moisés y les dice, el segundo mandamiento les dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El segundo mandamiento. ¿Sí? De los 10 mandamientos, el segundo dice eso. Y Bezalel dice, estoy frito. Lo único que sé hacer son estas imagencitas que hacía allá. Acá mirá qué lindo me había salido el becerro lo molieron todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero Dios tenía un plan para este hombre. Porque este hombre habría aprendido en otro lugar, pero Dios tenía un plan para su futuro. Entonces, no importa lo que pasó en tu pasado, Dios puede utilizar esas cosas del pasado en tu futuro y pueden ser para bendición. Entonces, Egipto simbólicamente representa el pasado. Y yo quiero que pienses en tu pasado y ahora pienses en tu futuro. Recuerden de que estamos hablando de ser determinados, ¿no? Y lo interesante es que Dios no llamó así nomás. ¿Qué dice el texto ahí? Dice, mira, he llamado por nombre a Bezalel. Dios conoce tu nombre, ¿sabías? Dios te conoce. Dios conoce que te llamas Silvina. Dios conoce que te llamas Erika. Dios conoce que te llamas Olga. Dios conoce que te llamas Raúl. Sí, Dios te conoce por nombre. Y Él te llamó por nombre el día que dijo, voy a bendecir a esta persona, a este mi hijo, porque lo tengo pensado desde antes de la creación del mundo. Y Dios te tiene pensado desde antes de la creación del mundo. Y Él te conoce por nombre. Y, a ver, yo sé que algunos de ustedes piensan de que su nombre es un símbolo de fracaso. Pero su nombre no es símbolo de fracaso. Su nombre es el nombre que Dios te puso. Y cuando Dios te pone un nombre, no pasa más nada por lo que vos pienses, sino que pasa por lo que Él piensa. Porque Él te cambia y hace que tu nombre, que a lo mejor era fracaso, ahora signifique esperanza. Y después sigue diciendo, el verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría, inteligencia, conocimiento. Si Bezalel era más o menos bueno o de medio pelo antes en Egipto, ahora era excelente. Porque el Señor lo llenó de sabiduría, de conocimiento. Y ¿saben qué? Ese es un texto que mi esposa le gusta, dice que lo repetía mucho o que le gustaba cuando era chico, que dice que cuando uno necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién? ¿Por qué? Claro, los que están en el Facebook no escucharon nada. Es decir, el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios la da ¿cómo? Abundantemente. Entonces, si vos necesitas sabiduría en tu vida, tenés que empezar a pedirla a Dios. Y tenés que salir de eso y determinarte a que sea Dios el que va a bendecir tu vida.
Entonces, quiero decirles de que Dios le da una nueva utilidad a tus talentos y para eso promete llenarte de sabiduría y de conocimiento. Como les decía, resulta interesante saber que esa obra maestra que hizo Bezalel se iba a ver una vez por año por una sola persona. Después la vieron mucho más tiempo porque anduvo paseando. En la época del rey David anduvo paseando, ya perdieron algunas cosas, ya no tenía nada adentro, montones de cosas no pasaron en el medio. Pero Bezalel es el típico caso de esos que creen que sus talentos, sus aptitudes no son válidos si se acercan a Jesucristo. Y él no contaba con que Dios sí tiene algo para tu vida. Recordemos que no estamos aquí por un accidente. No sos un accidente de la vida. No sos un hijo no deseado, si alguna vez alguien te dijo eso. No sos un padre no deseado. Eso tiene que cambiar todo. No sos alguien que no es deseado. Dios te deseó y te conoció desde antes que nazcas. Y quiere que te determines a recuperar lo que Él ya te dio desde el principio. Qué alegría es encontrar algo que habíamos perdido, ¿no? Yo otro día encontré una herramienta que pensé que había perdido. Me dio una alegría, porque no me la quería comprar de vuelta. Dije, no, ya la perdí, ya está. Y la encontré en una caja guardada en un lugar bien guardado, ¿eh? Ordenadito el pibe, pero olvidadizo. pero como 4 o 5 años me desapareció eso. Y me puse contento porque lo encontré. Y de la misma forma, yo creo que Dios tiene felicidad cuando nosotros encontramos nuestros talentos que Él nos dio. Y si ya no lo usás, Dios te dice, mira, que hoy yo también te llené de mi espíritu. Mira que yo hoy también te lleno de conocimiento para llevar a cabo mi obra. Y que hoy también te lleno de sabiduría, de inteligencia. Dios quiere que vivas de esa forma. Que no vivas más en el pasado y que tu vida también sea una historia de éxito como la de este Bezalel. Que a lo mejor había pensado que ya se había terminado todo para él, porque lo único que sabía hacer, y yo sé hacer escultura. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor tenía preparado para él un hermoso trabajo, una hermosa tarea. Entonces, cuando encontrás tu tarea en Dios, empezás a encontrar tu propósito en tu vida. ¿Recuerdan las preguntas que hicimos al principio? Al principio dijimos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Todo eso se resuelve cuando encontrás tu propósito en tu vida y Dios te da un propósito. Así que te quiero invitar a que te pongas de pie. Y quiero decirte que... Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Quiero decirte de que... ¿Por qué hoy les conté del retiro espiritual antes de predicar? Porque quería que escuchen este mensaje después. Porque a lo mejor hay algo que te está frenando. Hay algo que te tiene atado. Y es tiempo de que hagas el proceso que pasó también Bezalel, ¿no? El saber de que Dios te iba a usar para algo distinto. Dios ya tiene determinado sobre tu vida la bendición que te puede dar. Y vos podés decir que sí o que no. Es una cuestión personal. Los otros días hablábamos con un amigo y me dice, no, yo ya voy a ir a la iglesia. No te preocupes, no te voy a fallar. Cuando me dijo así, dije, estás equivocado. A mí no me fallás ni me dejás de fallar. El único perjudicado con esto sos vos. Y después se lo dije a algún otro más. Digo, porque a mí no me falla nadie. A mí el único que no me falla es Dios, así que nadie me puede fallar. Este es algo personal tuyo. Y si querés que tu vida tenga un vuelco, haga un cambio, tenés que determinarte. Por eso este mensaje de hoy es determinados. Y si estás pensando en si sí o si no, bueno, vamos a orar ahora. Yo quiero pedirle a Dios que Dios te dé la fuerza para que tu vida pueda estar realmente determinada a hacer su voluntad y a tener éxito en lo que estás encarando. Yo esto también me parece interesante por todos aquellos que dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? Simplemente empezá a pedirle a Dios que te muestre, por empezar.
Y segundo, hay tanto por hacer, hay tanto por ayudar, hay tanto por bendecir. Tantas personas necesitan. Pero lo primero que tenés que hacer es tomar una decisión vos, determinarte. Decir, me determino. Decir, me determino. ¿A qué? No sé, fíjate vos a qué te vas a determinar, ¿no? Pero la palabra es esa, ¿no? Hoy yo me determino a dejar atrás mi Egipto, me determino a dejar atrás mi pasado y a mirar hacia adelante, hacia la tierra prometida que el Señor tiene para mi vida.